de pues caídas estrepitosas de la imagen de los encuestadores, el Brexit en Colombia, bueno, incluso en la reciente elección de los Estados Unidos hubo también un comportamiento raro del electorado. ¿Qué está pasando, les pregunto a ustedes? ¿Qué no están pudiendo medir las encuestas o qué está pasando detrás de este escenario, digamos, en las redes sociales, que es este nuevo actor que ha llegado con mucha fuerza para participar y que se está incluso ya comprobado, digamos, utilizando para manipular voto por medio de la injerencia rusa y de otro tipo de injerencias? ¿Qué está sucediendo? Tal vez estás observando algunas de las elecciones más críticas, pero en realidad, y con un tipo de problemático, un método. Todas esas elecciones tienen alguna característica, como puede ser electorados muy estresados, elecciones fundamentales de cambio de régimen, era si para el Brexit si seguías siendo europeo o no europeo, en el caso de Colombia si estabas a favor, si perdonabas a los guerrilleros o no, todas esas son elecciones muy cargadas y hay que decir que no todas las elecciones son así. En esas elecciones, por lo menos lo que estamos viendo que pasa en México o en algunas de ellas, buena parte del problema tiene que ver con la no respuesta. Y esto no es solamente algo que esté pasando en las preelectorales, el mejor ejemplo es el Brexit, te puede pasar el propio día de la elección. Una de las consultorías británicas más importantes, YouGov, durante 5 horas dijo que el Remain, el nos quedamos en Europa, le ganaba por 4 puntos al Leave, el día de elección, no preelectoral. El día de elección, o sea, y bueno, a las 5 horas corrigió y hubo británicos que se durmieron pensando que eran europeos y se pararon sabiendo que estaban fuera. Ese es un tema fundamental y yo sí creo que pues nos está llevando, o te pongo el ejemplo del Estado de México, de las últimas 2 elecciones que tuvimos aquí, Estado de México, Coahuila, niveles de no respuesta de entre 20 y 25% en encuesta de salida. Ahora, no ¿Qué haces con necesariamente eso? la no respuesta, una alta no respuesta, te va a influir en el resultado. Depende ¿no? si está Depende si sesgada está o no. correlacionada con la preferencia electoral. Pero bueno, creo que es un análisis ahora sí que de elección por elección y encuesta por encuesta. Creo que hay otro patrón, digamos, a nivel internacional, que es donde encuentras muchas veces que las encuestas no resultaron tan cercanas al resultado. Y aquí habría que decir, en Estados Unidos, un margen de error, digamos, estándar, una encuesta de 1000 entre es de más o menos 3.5. Un análisis que hizo Andrew Gellman en Estados Unidos de qué tanto se acercaban las encuestas preelectorales al resultado final, encontró que si incorporas el margen de error muestral más el no muestral, que es todo lo demás, medición, la no respuesta, etcétera, etcétera, pues en realidad estás en más o menos 7, ¿no? Entonces, creo que el primer punto amplio, ¿no? es que creo que el primer punto es entender que las encuestas te dan estimaciones con incertidumbre y que por ende pues tenemos que ser cautos, digamos, en la interpretación de los resultados. Pero bueno, dicho eso, a nivel internacional, donde se ha encontrado más casos o donde hay más problemas, tiene que ver con la tasa de participación electoral. Países donde la participación electoral es voluntaria, es decir, que el voto no es obligatorio. El caso de México. El caso de México, Estados Unidos, los referéndums, es otra de las explicaciones de quienes se quedaron, que la gente joven se quedó en casa. Pero ese era el tema de las preelectorales con el resultado final. O sea, eso no te explica, pero nada más las encuestas de salida. No, esa es otra historia. Y por eso ahí yo digo que tiene que ver más la no respuesta. Nada más en estos casos creo que lo preelectoral, hay un gran chiste británico de no es que ganen los conservadores, es que los laboristas pierden, porque no sacan a votar a sus jóvenes, claro. ¿No? Que tiene que ver más con esto. Yo creo que y está bien que haya estos debates sobre la no respuesta y los padrones y la forma en la que se puede validar a quien estás juntando para tu muestra y todo. Pero yo iría un paso más allá, que me parece donde se ha estancado la investigación por encuestas en México del comportamiento electoral, que es la transparencia de las encuestas públicas. Transparencia completa, el cuestionario completo, la base de datos completa. ¿Y para quién están trabajando las encuestadoras también? Eso es otro tema, pero déjame primero nada más decir en términos de transparencia. The FOE Spin hizo una encuesta en noviembre y otra en diciembre. Pusimos en el sitio www.encuestadefoe-spin.com toda la base de datos completa, todo el cuestionario, y entonces cualquier persona puede ver cuáles son las preguntas, cómo se frasea, porque hay diferencias de cómo se frasea, dónde se coloca la boleta, si la haces al inicio, en medio. Nosotros hemos hecho experimentos en
estas dos encuestas está todo este tipo de efectos, porque una encuesta no es un examen para una persona, no hay una respuesta correcta, es un test. Y entonces puede haber todo tipo de efectos de la misma pregunta para que la persona conteste de una forma u otra. Y no lo sabemos. Finalmente, lo que se publica, y lo mencionaba hace un momento Paco, es las preguntas más importantes o más mediáticas, es lo que sale en las publicaciones en los periódicos, y eso es lo que se reporta al INE. 8 preguntas, 10 preguntas, si te va bien, 15 preguntas. Cuando un cuestionario de estos tiene por lo menos 80 preguntas de todo tipo de temas y que pues finalmente la forma en la que están fraseadas, el orden de las preguntas tiene un efecto. No lo conocemos y esa ausencia de información respecto a de cómo se elaboran ese tipo de fraseos, pues también quizá tenga que ver, por supuesto, con quién te patrocina. Nosotros en The Full Spin lo patrocinamos nosotros mismos y por eso no tenemos ningún compromiso con ahí, podemos poner la base de datos completa. Es la primera vez que se hace esto en tiempo real en una elección en México y somos en este proceso electoral los únicos que lo hemos hecho. A ver, no lo pero sé creo que hay ahí dos puntos. Si lo el ser transparente no quiere decir que hagas bien las cosas, ¿no? Digo, tú hablas del caso de Fuespin, ya que lo tocaste, los cambios más radicales en preferencias entre octubre y noviembre son los de ustedes y creo que son inexplicables. No, a lo que voy es que ciertamente la transparencia no quiere decir que hayas hecho bien las cosas. Está igual que tu encuesta. Podemos saber, la de octubre no. No, la de octubre no, porque está levantada a finales de noviembre. No. Pero bueno, lleguemos al tema. En el INE están muchas bases de datos, están todos los cuestionarios. No todos los cuestionarios. Bueno, la gran mayoría están. Hay 15 preguntas. La gran mayoría sí tiene y puedes ver cómo está la parte de preferencia electoral. Bueno. Digo, yo he revisado los cuestionarios de Ipsos, los cuestionarios de Covarrubias, los cuestionarios de Reforma. Es decir, sí existe esa información, ¿no? Pero creo que sí es un tema el de transparencia y el de calidad de la metodología. Tú puedes ser muy transparente de que estás haciendo mal las cosas. Por darte un ejemplo, la gran mayoría de las empresas en México hacen muestreo por cuotas de edad y sexo. Pues no es lo mejor, puede ser muy transparente, pero ciertamente metodológicamente no es la mejor manera. Otro error que hemos encontrado, la confusión de que probabilidad proporcional al tamaño es ordenar las secciones de menor a mayor tamaño según la lista nominal. Puede ser muy transparente y decirme que así lo haces, pero está mal hecho. ¿Ustedes por qué no publican todas las encuestas? Todo el cuestionario, todas las encuestas. En el INE está ahorita todo lo No, completo, 80 preguntas o sea, digo, ya lo hemos buscado, por eso te digo. Pues te las puedo pasar, digo, No, el chiste es que lo pueda ver cualquier persona. Pero eso creo que es... Yo lo veré distinto, o sea, cada diseño debe de tener, debe de pasar la prueba a la que te refieres. O sea, debes de estar claro que los estímulos que diste durante ese cuestionario no están afectando esa parte. ¿No? Eso sería parte de la... O sea, lo que quiere decir es las preguntas no afecten. Sí, digo, creo que ese es un principio básico y ahí hay toda una discusión si pones la pregunta adelante o atrás o... De hecho, una de las encuestas más polémicas de un colega, Ricardo de la Peña, cuando él publica con Fox arriba por 5 puntos, no me acuerdo, en febrero, 70, ¿no? Cuando revisa el cuestionario, digo, va a ser una broma, pero era así como, ¿verdad que usted está enojado con el PRI? ¿Verdad que no votaría jamás por el PRI? ¿Verdad que no? Entonces, o sea, de pronto en febrero te sale Fox adelante por 5, da la impresión que es un tema más de diseño de cuestionario, pero al final, digo, y él lo justifica en un tema de yo estaba haciendo un ensayo de campaña, que no me parece una mala explicación, un mal argumento, porque de hecho podríamos hacer cuestionarios de esa naturaleza con lo que creemos que va a aparecer durante esta campaña y ver qué sale. Digo, que sea publicable o no es otra cosa. ¿no? Bueno, finalmente las encuestadoras se juegan su credibilidad en cada proceso. Gracias. ¿no? Entonces, por eso creo que este otro tema es esa parte y bueno, y el tema de financiamiento, si quieres la siguiente vez que nos invites. Así es. Porque las encuestas no se dan por generación espontánea. Exacto. Alguien las paga.